Por muchos años, científicos y grandes pensadores intentaron darle una explicación a la constitución de la materia. Finalmente, hoy, gracias a esos aportes y a los avances tecnológicos, podemos llegar a las conclusiones que veremos en este video. Estas primeras ideas fueron gracias a los filósofos griegos, los cuales sentaron una base para los futuros estudios científicos. La teoría atómica se basa en el argumento que fue comprobado después por medio de datos experimentales, de que la materia no es continua sino que está formada por partículas. Esta teoría describe una parte del mundo a la que no es posible acceder a simple vista. Sin embargo, gracias a esto se pueden explicar las propiedades de las diferentes sustancias. A continuación, veremos los modelos atómicos y su evolución a lo largo de la historia. Según Dalton, la materia se podía dividir en dos grandes grupos, los elementos y los compuestos. Los elementos estarían constituidos por unidades fundamentales que Dalton continuó llamando átomos. Los compuestos estarían formados por moléculas cuya estructura estaba dada por la unión de átomos en proporciones definidas y constantes. Además de los postulados, Dalton empleó diferentes símbolos para representar los átomos y los compuestos. Thomson ubicó tubos al vacío y luego en cada extremo del tubo colocó un electrodo conectado a una terminal metálica fuera del tubo, a través de la cual hacía pasar una fuente de alto voltaje. Con este experimento, Thomson descubrió que los rayos eran desviados hacia una placa con carga positiva y se alejaban de la placa con carga negativa. Así concluyó que ese rayo estaba constituido por partículas con carga negativa a las que llamó electrones. Goldstein utilizó el tubo de rayos catódicos, pero con el cátodo perforado y descubrió que el tubo no solo emitía rayos desde el cátodo, sino también desde el ánodo. El estudio de estos rayos determinó que el átomo también estaba formado por partículas de carga positiva. Con base en esto, Thomson concluyó que el átomo está compuesto por electrones distribuidos uniformemente sobre un átomo positivo. A este modelo se le conoce como pastel de pasas. Ernest Rutherford estudió los componentes de la radiación que ocurre en la naturaleza y las llamó partículas alfa, beta y neutra. Este modelo determina la distribución de partículas eléctricas al interior del átomo. Rutherford pensó en la existencia de una tercera partícula en el átomo que debía ser neutra. Años después, James Chadwick comprobó la veracidad de esta afirmación. Estas partículas no se desviaban en presencia de campos eléctricos, por lo que debían ser neutras, y por esta razón se llamaron neutrones. Este fue el experimento realizado por Rutherford. De acuerdo con las partículas subatómicas fundamentales, los protones de carga positiva ubicados en el núcleo, los neutrones sin carga ubicados en el núcleo y los electrones con carga negativa ubicados en la periferia, un átomo tiene dos números importantes que permiten identificarlo. El número atómico se representa con la letra Z mayúscula e indica la cantidad de protones presentes en el núcleo. Los átomos de un elemento determinado tienen la misma cantidad de cargas positivas en su núcleo. El número másico se representa con la letra A mayúscula y se determina por la suma de las partículas presentes en el núcleo, es decir, de los protones y de los neutrones. Debido a que la masa de un átomo es tan pequeña y que hasta ahora no existe un instrumento capaz de medirla, se han calculado las masas atómicas relativas de los átomos, es decir, se calcula la masa atómica en relación con una masa patrón. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que difieren en su masa atómica debido a que tienen diferente cantidad de neutrones en el núcleo. Para representarlo, X es el símbolo del elemento, A es el número másico y Z es el número atómico. Niels Bohr tomó como base el modelo atómico nuclear de Rutherford, los espectros discontinuos de los elementos y la cuantización de la energía de Max Planck, y formuló una hipótesis sobre la estructura atómica basada en estos tres postulados. Gracias a los aportes de científicos como Louis de Broglie,
que propuso que los electrones tienen un comportamiento dual, es decir, como onda y partícula, cualquier partícula que tiene masa y se mueve a cierta velocidad tiende a comportarse como una onda. Erwin Schrödinger desarrolló una ecuación sobre el comportamiento del electrón con propiedades ondulatorias llamada ecuación de onda. Werner Heisenberg escribió el principio de incertidumbre, el cual establece la dificultad de conocer la posición y la velocidad del electrón. Estos postulados constituyen las características del modelo atómico actual. Es todo por este video. Recuerda tomar apuntes en tu cuaderno de química y tomar nota de las dudas que tengas para poder resolverlas más adelante.